A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Como ha dicho Nacho, el tema de esta predicación es la última cena del Señor antes de la cruz y el pasaje que nos ocupa está en Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Pero antes de leerlo, me gustaría que nos situáramos en lo que fue aquella noche. Y es que supuestamente un jueves por la noche, hace aproximadamente 2000 años, Jerusalén estaba llena de peregrinos y el olor al cordero asado estaba por las calles. Y en algún lugar de la ciudad, en una habitación prestada, en un aposento alto, había 13 hombres reunidos que se preparaban para celebrar esta Pascua. Y todos tenemos en la mente, cuando oímos la última cena, bueno, al menos yo que por defecto profesional pienso en la última cena de Da Vinci. Y todos tenemos esta imagen de una mesa larga, un mantel blanco, 12 hombres perfectamente colocados a ambos lados y Jesús en el centro, todo simétrico, todo solemne y todo distante. Y la arquitectura europea y los vestidos, y hay cosas anacrónicas fuera de tiempo que no tienen sentido en la Palestina del siglo I. Y se grabó en nuestra mente esta imagen, pero esta imagen distorsiona la realidad de lo que fue. Entonces, olvídate de este cuadro, porque lo que sucedió aquella noche no tenía nada que ver con esta imagen, sino más con algo parecido a esto. Una sala sin sillas, nadie estaba sentado erguido como nos sentamos nosotros, estaban reclinados en el suelo, apoyados sobre cojines en torno a una mesa baja que probablemente tenía forma de U. Y estaban reclinados porque reclinarse era la postura del hombre libre. Porque a diferencia del primer éxodo, donde los antepasados de los judíos habían tenido que celebrar la Pascua de pie, con el gallato en la mano y las sandalias puestas, preparados para salir, con un saco lleno de pan ácimo, que no había dado tiempo a leudar. Celebrar la Pascua reclinados era un signo de libertad. Los judíos celebraban así la Pascua porque nadie se recuesta en el suelo si tiene prisa. Y había ruido en la sala, y había vino, las 4 copas ceremoniales del seder pascual, que así es como llaman esa cena, y había pan sin levadura, y había hierbas amargas, porque era un símbolo que recordaba la amargura que habían vivido durante la esclavitud, para que nadie olvidara eso. Y había salmos que todos recitaban de memoria, el Jalel, cantado generación tras generación en el pueblo de Israel, los mismos salmos que ellos habían cantado para recordar que su Dios no era un Dios lejano, que era un Dios cercano, y cantaban aleluya, alabad a Yahvé, porque es bueno, y no a nosotros, Señor, sino a ti la gloria. Canciones de un pueblo que había aprendido a alabar y adorar al Señor en medio del dolor, y Jesús cantaba. En pocas horas iba a ser crucificado, pero cantaba sobre la misericordia que no falla, y cantaba sobre el Dios que nunca había abandonado a su pueblo, y cantaba sabiendo que Él era el cumplimiento a todo lo que prometían esas canciones. Era una noche cercana, era una noche familiar, era una noche conocida, no como la escena del cuadro de Da Vinci. Pero a diferencia de todas las noches en las que se había celebrado la Pascua, generación tras generación, esta tenía algo diferente, iba a suceder algo distinto. Y en esa mesa había un hombre sentado que sabía que esa noche no vería el amanecer en libertad. Y había otro hombre sentado que esa misma tarde había cobrado 30 monedas de plata por entregar a su amigo.
Y había otro hombre que antes de que cantara el gallo iba a negar a Jesús 3 veces. Y había 10 más que una vez llegado el momento huirían sin respaldar al que había sido su maestro. Y esos eran los hombres que estaban sentados. No eran hombres perfectos, no eran santos de vitral en una catedral gótica. Eran hombres normales, hombres asustados, hombres egoístas, hombres confundidos, hombres ambiciosos, cobardes, como nosotros. Y Jesús lo sabía, y sabía que lo iban a traicionar, y sabía que lo iban a negar, y sabía que iban a huir, pero aún así tomó el pan. Tomó el pan con sus manos, las mismas manos que habían sanado a leprosos y que habían curado la vista a los ciegos y que habían sacado a los muertos de las tumbas, y lo tomó y dio gracias, como ha dicho Nacho, Eucaristea. Dio gracias en medio de todo lo que sabía que vendría, porque él lo sabía, y lo partió. Y entonces dijo algo que ningún judío había dicho jamás en ningún seder pascual, en toda la historia de Israel. Algo que rompió ese ritual que durante siglos se había celebrado. Y Jesús dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces, abramos nuestra Biblia en Lucas 22 y vamos a leer el pasaje. Dice: cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Y empieza en el versículo 14 diciendo: cuando llegó la hora. Jesús llegó a esa mesa anhelando estar con sus discípulos. No solo era un rito o no solo era un hábito judío que ellos estaban celebrando. Y Lucas habla de la hora, no de una hora, sino de la hora concreta, la hora esperada. No se refiere a una hora genérica, sino que él está usando estas palabras deliberadamente para referirse a un momento exacto, un momento escatológicamente preciso. Y hay consciencia de ese momento y de que ese momento estaba predestinado, predeterminado. Esa hora apuntaba hacia atrás en la mente del que la estaba, de los que lo estaban escuchando. Y era un momento esperado, pero ¿desde cuándo? ¿Desde ese mismo día? ¿Desde esa misma semana? ¿O desde que empezó el ministerio de Jesús? ¿Desde que nació en Belén? ¿O más bien había sido esperada desde antes de que existieran los tiempos? Porque Apocalipsis 13:8 nos habla de el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, antes de que Adán abriera los ojos, antes de que existiera un pecado que necesitara ser redimido y antes de que hubiera una historia de salvación desde la eternidad. Esa es la hora esperada, en mayúsculas, la que siempre estuvo marcada en el calendario de Dios. Y Lucas no dice: se reclinó a la mesa con los discípulos. Dice: se reclinó con sus apóstoles. Y esta distinción es deliberada, porque apóstolo significa enviado. Es un término que implica una misión, que implica un mandato, que implica un peso reservado para estos 12.
Usarlo aquí marca que lo que está a punto de suceder no es un momento más, sino que es un acto fundacional que ellos van a tener que transmitir al mundo. Por eso son enviados, los de la misión, los que cargan ese nombre no como un honor, sino como una responsabilidad. No son los distinguidos, no son los especiales, son los enviados, los que tienen algo que hacer. Y aquí estaban sentados, reclinados, esperando lo que Jesús les estaba dando. Y lo que les estaba dando no era un título, era trabajo, era una responsabilidad. Y eso es exactamente lo significativo, que no lo recibieron por mérito, igual que nosotros no estamos llamados a participar de la mesa por nada que hayamos hecho para merecerlo, sino porque Jesús se lo da a quien Él quiere dárselo. Y eso es de lo que nos está hablando Lucas. Y en el versículo 15 dice: «Cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes que padezca». Y Jesús no llegó a esa mesa con el anhelo de una noche, ni de una semana, sino con el anhelo de siglo tras siglo, esperando que ese momento se hiciera realidad. Y cada Pascua celebrada en Israel apuntaba a esto: el cordero, la sangre, la liberación, todo estaba señalando lo que iba a pasar esa noche. Y él lo sabía, lo había visto venir desde antes de que hubiera mesa y desde antes de que hubiera nadie sentado en ella. Y ahora estaba ahí en la hora esperada para cumplir todo. Y el deseo que carga Jesús no cabe en palabras normales, porque el original dice: con deseo he deseado. Lo dice 2 veces, lo dobla, porque una sola no alcanza para expresar todo ese deseo. El deseo más intenso que el griego puede expresar. Esto es un hebraísmo, doblar las cosas, enfatizar, otorgarle a las palabras la máxima intensidad. Y esto es lo que está diciendo, y este es el Dios que tenemos. Un Dios que deseó esta mesa antes de que nosotros ni siquiera supiéramos que la necesitábamos. Y que llevaba siglos esperando pasar ese momento con nosotros. Y no esperó a que nosotros le amáramos primero, sino que nos entregó su amor como un regalo. ¿Y cuándo fue la última vez que nos acercamos a esta mesa con un deseo tan intenso como el que tuvo nuestro Dios o el que tiene nuestro Dios, por compartirla con nosotros? Y sigue: antes que padezca. Porque Jesús no llega a esta mesa sin saber lo que iba a pasar, porque entre otras cosas, Jesús también era un profeta. Y no hay sorpresa, no hay resignación, hay algo que a mí me perturba más, que hay una intención. Jesús tenía la intención racional de sufrir lo que iba a sufrir. No se lo encontró por casualidad. Él deseó esa mesa sabiendo exactamente lo que costaría llegar a ella. Y el anhelo de estar con sus discípulos, sabiendo lo que iba a pasar, habiendo calculado el precio, porque Él calculó el precio y decidió que valía la pena pagarlo. Eso nos habla de que no es un rito que cumplir, no es un compromiso ritual o eclesial. Esta es la última cena del que iba a morir por lo que amaba. Y lo quiso con todo lo que eso implicaba, con la cruz, con la muerte, con el dolor, con el abandono. Y esta mesa está apuntando hacia adelante, no solo hacia la Pascua, sino que está apuntando en el versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. A eso está apuntando esta mesa. No podemos participar de la mesa sin saber hacia dónde estamos yendo. Porque cada vez que nos sentamos en esta mesa no estamos mirando hacia la Pascua, hacia la sangre en los dinteles, hacia la esclavitud. Eso era lo que prefiguraba esto.
Pero esto apunta hacia el mañana, hacia el futuro, y estamos mirando hacia algo que todavía no ha llegado, el cumplimiento de todas las cosas en el reino de Dios. Y cuando Jesús partió el pan con sus apóstoles, no era una despedida, era una declaración solemne. De ninguna manera la comeré hasta que llegue el momento en el reino de Dios. Es el lenguaje de quien habla con autoridad absoluta, sabiendo lo que está a punto de ocurrir. Y lo que ocurrió, no es un final, era el cumplimiento. La Pascua no muere en la cruz. Llegó a su destino. Todo lo que Israel celebró durante siglos apuntaba a algo que aún hoy todavía no ha llegado. Por eso Jesús no dice hasta que yo muera, dice hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y es Dios quien lo cumple, no el ser humano. Y siguen los versículos 17 y 18, diciendo, y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga otra vez el reino de Dios. Y aquí hay algo interesante porque dice, repartidlo entre vosotros. No hay una copa individual, no hay una copa para cada uno de nosotros. Él toma una y la reparte, y eso tiene sentido porque es un acto comunitario, porque le está hablando al cuerpo, le está hablando a la iglesia desde el primer gesto. Esta mesa no se puede celebrar en soledad, no se puede celebrar aislados de la comunidad, no está diseñada para eso. Y luego añade algo que ya hemos oído, hasta que venga el reino de Dios. Lo dijo con el pan y lo dice con la copa. Y esto no es un error, en la Biblia no hay errores. La repetición no es un descuido, es una estructura. Es algo pensado. Pan y copa, los dos anclados en la misma dirección, hacia adelante, hacia un reino que todavía no ha llegado, pero que Dios ha prometido que vendrá. Y cada vez que partimos el pan y compartimos la copa, estamos diciendo algo sin palabras. Estamos diciendo, el reino ya vino, aunque todavía no haya llegado del todo, está aquí y está por venir. Esta es la tensión que se vive en esta mesa entre el ya y el todavía no. Muchos utilizan la parte que dice, haced esto en memoria de mí, y se quedan ahí, y dicen, la Santa Cena es un memorial, recordamos lo que Dios hizo. Y yo digo, sí, es un memorial, pero no es solo eso, porque es una anticipación también de lo que ha de venir, son las dos cosas al mismo tiempo. Miramos hacia atrás a lo que Jesús hizo, miramos hacia adelante a lo que Dios va a cumplir, y nosotros nos sentamos en medio, esperando entre ese espacio, entre la cruz y el reino. Ahí estamos nosotros proclamando que lo que empezó aún no ha terminado. Y sigue en el 19. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. Y esto es lo que dice el original. Está siendo dado. No fue dado en un momento puntual, sino que es un presente continuo. La entrega no es un evento que sucedió en la historia y que se quedó en el pasado. Es una realidad que sigue activa cada vez que nos sentamos a esta mesa. Y no es dado en abstracto, dice, por vosotros. Dos palabras que lo cambian todo. Podría haber dicho por la humanidad, o podría haber dicho por el mundo en general, o por los santos, pero no dijo eso, dijo por vosotros, por los que no lo merecían, por los que lo iban a traicionar,
por los que lo iban a negar, por los que iban a huir, y dijo, por vosotros, por los que esa misma noche le fallarían. Es que no iba a pasar un tiempo, no iban a pasar años, iban a pasar horas hasta que le fallaran. Y si lo dijo por ellos, lo dijo por ti, por todos los que estamos hoy aquí. No por una versión idealizada de ti, una versión más santa, una versión perfecta, que cumple con lo que hay que hacer y por eso merece que el Señor muera por ellos. No es por esas personas por las que murió. Murió por ti exactamente, a pesar de lo que eres, con todo lo que sabes de ti mismo que no está bien. Y con todo lo que no le has dicho a nadie, pero que Dios conoce. Por ti, por vosotros. Y dice, haced esto en memoria de mí. Y como ya os he dicho antes, esto no es un ejercicio de memoria, como quien se acuerda de algo que pasó y que lo recuerda, un evento lejano o una fecha histórica. No está diciendo eso. Está diciendo, porque esto viene del contexto judío. Y en la Pascua lo que la gente hacía no era solo un acto mental, sino que cuando celebraban el Seder, estaban conmemorando lo que pasó en el Éxodo, lo que le pasó a sus antepasados, y estaban siendo partícipes de ello, porque la Mishnah dice explícitamente que cada judío debía considerarse como si él mismo hubiera salido del Éxodo. Entonces, cuando celebraban la Pascua, no estaban recordando lo que le pasó a sus antepasados, estaban diciendo, yo soy parte de eso, yo formo parte de esa liberación. A mí también me liberó el Señor de la esclavitud. No es nostalgia, es presencia. Y cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, está usando ese lenguaje. Está diciendo, no te pide que pienses en Él racionalmente, te está pidiendo, siéntate en esta mesa y forma parte de lo que ocurre hoy aquí. Su cuerpo fue partido por ti, su sangre fue derramada por ti, no como un recuerdo, sino como una realidad. Y cada vez que tomamos el pan, no estamos mirando, como el de Da Vinci, un cuadro que sucedió en el pasado desde la distancia, sino que estamos formando parte de una escena real que ocurrió y que lo que ocurrió allí tuvo una trascendencia que nos afecta a nosotros. Y el Señor está diciendo, haced esto en memoria de mí, formad parte de eso. Y termina en el 20. E igualmente tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. No dijo, este es otro pacto, no dijo, esto es una actualización del pacto que había. Dijo, este es el nuevo pacto. Y en el griego esa palabra no significa nuevo como algo que sucede después cronológicamente, sino que significa nuevo como algo distinto, algo cualitativamente diferente, de otra naturaleza, de otra categoría. Antes había un pacto y ahora hay uno nuevo, distinto a ese. Israel conocía los pactos de Dios porque los tenía grabados en piedra y los tenía escritos en papiro y los tenía tejidos en sus ropas. Un pacto de leyes, de obligaciones, de cumplimiento externo. Ese era el antiguo pacto. Un pacto que dependía de que el hombre cumpliera su parte. Era un pacto retributivo. Y Dios está diciendo, hay un nuevo pacto. Porque aquel retributivo que funcionaba por medio de leyes, ningún hombre lo pudo cumplir. Solo Jesús. Y cada sacrificio en el templo era la confesión silenciosa de que el problema no estaba en la ley. No era la ley el problema, era el corazón de los hombres. Porque podías obedecer por fuera, podías cumplir todas las leyes de forma externa y seguir siendo el mismo ser miserable por dentro. Y podías cumplir el rito
y ser el mejor religioso y que nada hubiera cambiado. Pero Jeremías lo anunció siglos antes, dijo: «He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». Y sigue más adelante diciendo: «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados». Y eso era lo que estaba anunciando Jesús en la última cena, que vendría un día en el que Dios haría algo diferente. Y ese era el día. No escribiría sus leyes en tablas, sino en el corazón de los que estaban ahí y, en consecuencia, de nosotros. Y esto no dependería del esfuerzo humano, sino que Dios mismo es el que lo hace posible. Y esa noche, con una copa en la mano, Jesús dijo: «Hoy es el día. Este es el día que habíamos estado esperando». El nuevo pacto no se firmaba con tinta y no se sostenía con el esfuerzo humano, sino que se firmaba con sangre, con la sangre de Cristo, la que derramó por nosotros. Y hay que entender que esta mesa no la prepara el hombre. Esta mesa la preparó Él con siglos y siglos de espera, de anhelo, con una plena consciencia del precio que iba a costar que nosotros pudiéramos sentarnos aquí, y con las manos que más tarde iban a ser atravesadas por nosotros mismos. Y la preparó para los que no tenían nada que ofrecerle, para que, llegando con las manos vacías, nos reconociéramos necesitados de su salvación, para los que solo podían recibir porque no tenían nada que ofrecer más que su necesidad. Y eso es lo que entendemos por la fe, que creyeran que lo que Él iba a hacer era suficiente y que no llegaran con sus méritos, sino reconociendo la obra que Cristo había hecho. Y Jesús dejó esa invitación abierta, no la cerró para esos 12. No fue el final de algo, fue la primera página de algo más profundo, de algo más trascendente, que sucederá, algo que aún no se ha escrito y que se cerrará en las bodas del Cordero, cuando la mesa que hoy vamos a compartir en fe, la compartamos en gloria, junto a nuestro Señor. Y cada vez que te sientes aquí, incluyendo hoy, estás anunciando al mundo ese momento, que Cristo volverá a sentarse a esta mesa con nosotros y nosotros con Él, por los siglos de los siglos. Por eso me gustaría, antes de pasar a tomarla, que reflexionáramos, que nos hiciéramos algunas preguntas. ¿Con qué actitud llegamos a esta mesa hoy? Porque nuestro Señor llegó con siglos de anhelo, deseando estar aquí, con el deseo más intenso que el lenguaje puede expresar. Con deseo he deseado intensamente. Pero ¿y nosotros? ¿Llegamos con ese mismo peso o llegamos porque toca, porque es domingo, porque es lo que se hace, porque somos religiosos? La rutina es un enemigo silencioso. Y otra pregunta, ¿sabemos lo que estamos haciendo? ¿Sabemos lo que estamos declarando cuando tomamos el pan y la copa? Porque esto no es un momento de introspección privada en la que estoy yo con mi conciencia preguntándome qué he hecho bien, qué he hecho mal, sino que es una declaración pública. Estamos diciendo delante de todos: creo que lo que hizo Jesús lo hizo por mí y quiero ser consecuente con ello, quiero
me comprometo con lo que eso implica. Y no se puede tomar esta mesa en silencio, no se puede tomar y seguir viviendo como si no tuviera el valor que tiene. Y la última pregunta y la más incómoda. Si esta mesa anticipa el banquete en el reino con todos los redimidos delante de la mismísima presencia del Dios Santo, ¿qué dice de nosotros que la tomemos divididos, enfadados, con frialdad en el corazón hacia nuestros hermanos o con la indiferencia hacia el que está sufriendo a nuestro alrededor? Esta mesa debería darnos un toque de atención si no estamos bien los unos con los otros, no porque seamos perfectos, sino porque el que sí que es perfecto lo dio todo para que hoy estuviéramos aquí compartiendo juntos. Para terminar ya, esta mañana hemos visto 3 cosas. La primera es que Dios anheló esta mesa antes de que nosotros supiéramos que nos hacía falta y que calculó el precio y habiéndolo calculado decidió que valía la pena pagarlo. Y la segunda es que esta mesa no es el final de algo, ni un ritual, ni una costumbre, sino que es el inicio de algo que todavía no ha llegado y que vive en la tensión entre lo que ocurrió en la cruz y lo que ocurrirá en el reino de Dios. Y lo último es que esto es un pacto sellado, no con el esfuerzo de los hombres, sino con la sangre del único que pudo pagar el precio. Y fue dado por vosotros, por nosotros, por los que llegamos con las manos vacías y los que no teníamos nada que ofrecer, excepto nuestra necesidad. Y esto es lo que hay sobre esta mesa. Y esto es lo que vamos a declarar ahora. Así que le pido a los hermanos que van a servirnos ministrando el pan y la copa. Y habiendo escuchado esto, me gustaría que tuviéramos un momento para reflexionar, para que podamos participar de la mesa como el Señor quiere que lo hagamos, no como un trámite, no como el final obligatorio de un culto, sino como lo que es, el acto más cargado de significado que podemos celebrar esta mañana. Y debemos venir sabiendo lo que costó, sabiendo lo que declara y sabiendo que no estamos solos, que tenemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda hermanos que también llegaron con esas mismas manos vacías y que están hoy también recibiendo lo que no merecían, una invitación, y que también esperan lo que aún no ha llegado, el reino de Dios. Y esta mesa nos une hacia atrás en la cruz y nos une hacia adelante en el reino de Dios y nos une entre nosotros ahora mismo. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.